Presentar la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez Leo, mis compañeros de Inside, de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, hoy vamos a hablar del hecho sin precedentes que significa que un presidente en búsqueda de reelección manifiesta en Estados Unidos se retira antes de la convención. Léase la renuncia de Joe Biden. Pero antes permítanme saludar efusivamente a la amiga Patria Melenciano, quien me la encontré en la Plaza Turey, en la autopista Duarte, y me dijo que era una habitué fan del Gobierno de la Mañana, con todos sus integrantes y sobre todo de la producción que magistralmente hace don Bienvenido Rodríguez cada día. Saludo allá en el 12 de Jaina a Patria Melenciano. Bien, Joe Biden renuncia. Miren, esto nos deja una lección clara de que los presidentes y los partidos deben fabricar relevos que garanticen la continuidad, porque Donald Trump retornará porque los demócratas no fabricaron un relevo de Biden capaz de ganar. Vamos a ver, las circunstancias ya las explicaba pues nuestro antecesor, compañero y hermano, con la situación de salud de Biden, lo que fue su exposición penosa en el debate, el tema de sus lapsus que continuamente presentaba en cada aparición, lo que le fue minando el apoyo de sus pares. Incluso el primer órgano que pidió lo que fue su retiro de la candidatura fue el New York Times, con lo que implica esto a nivel del poderío en Estados Unidos. La carta. Biden establece una misiva que queda para la historia como un instrumento político, porque lo primero es que establece logros. Over the past 3.5 years, we have made great progress in the nation. Es decir, hemos tenido un gran progreso de la nación. Today, America has the strongest economy in the world. Tenemos la economía más fuerte del mundo. Y habla de la inversión en medicina, en atención a veteranos, la primera ley más segura de armas en 30 años, una primera afroamericana en la Suprema Corte de Justicia, etcétera, superación de riesgo de pandemia y todo esto. El retiro, y dice que quería seguir sirviendo, pero que no lo hace por beneficio y por el bien de su país y su partido. Agradece a los que trabajaron y al final da el endoso a la parte de Kamala Harris como ya se ha establecido. La reacción de Trump no se hizo esperar. Inmediatamente, en una llamada que hizo a CNN, dice, cito, es el peor presidente de la historia de nuestro país. Va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de nuestro país. Y en su cuenta de red social, Truth Social, estableció lo siguiente. Oigan bien esto, señoras y señores. El corrupto Joe Biden, ahí ya hay una amenaza velada, no era apto para postularse para presidente y ciertamente no es apto para ocupar el cargo y no lo fue nunca. Solo alcanzó el cargo de presidente mediante mentiras, fake news y sin salir de su sótano. Todos los que lo rodeaban, incluso su médico, los medios de comunicación, sabía que no era capaz. Es decir, está estableciendo una teoría de conspiración. Y ahora miren lo que ha hecho nuestro país con millones de personas cruzando la frontera totalmente sin control, sin investigación, muchos de ellos provenientes de prisiones, instituciones psiquiátricas, y el número es récord de terroristas. Sufrimos mucho a causa de la presidencia, pero remediemos el daño causado muy rápidamente. Hace Estados Unidos grande otra vez. Inmediatamente se habla de la designación de Kamala Harris y esta dice, mereceré y ganaré la nominación presidencial demócrata y derrotaré a Trump. Trump, por su parte, dice que Kamala será más fácil de vencer, y yo entiendo que tiene razón. ¿Cuál es la lectura de esto, entre otras condiciones interesantes para ver? Miren, lo primero es que Joe Biden es el 15º presidente de Estados Unidos que gobierna un solo periodo. En Estados Unidos, de 46 presidentes que ha tenido, Joe Biden llega al número 15. En el siglo XVIII, uno que fue John Adams. En el siglo XIX, John Quincy Adams y así otros más. Solamente recordando Jimmy Carter, George Bush, que fueron de los últimos. Y ahora en el siglo XXI, Donald Trump y el propio Joe Biden. 5 demócratas, 7 republicanos, un demócrata republicano y un federalista. Ahora bien, es la primera vez que un presidente en reelección se retira buscándola antes de la convención de su partido. Y veamos esto, miren. Candidatos renunciantes antes de la convención. Candidato. Theodore Roosevelt en 1912 fue candidato presidencial republicano y se retiró para ir por el Partido Progresista. Edmund Muskie en el 72, que era el contendiente de las primarias demócratas, se retiró y entonces por enfrentar problemas de campaña. Presidentes candidatos a reelección retirados antes de la convención. Está por un lado James
K. Polk en 1948, que aunque no se retiró formalmente, dijo que no perseguiría un segundo periodo. Y Lyndon B. Johnson en el 68, ese que autorizó la invasión de los Marines aquí en la Revolución del 65, pues no se postuló, pero decidió no postularse por el tema de la presión de la guerra de Vietnam y las contradicciones en el Partido Demócrata. Ambos decidieron no presentarse. Ahora bien, presidentes en reelección que perdieron la convención de su partido: Franklin Pierce en 1856 y Chester Arthur en 1884. Ahora bien, es la primera vez que un presidente buscando la reelección tiene que retirarse antes de la convención, porque en los otros casos estos mandatarios decidieron no postularse, pero Joe Biden la estaba buscando fieramente. Hizo su mejor esfuerzo el pobre viejo, men. Sin embargo, en este contexto tiene que dejar, y es un hecho sin precedentes del que somos testigos. Otra lectura de esto: señores, los que se van vuelven. Por eso decía Nicolás Maquiavelo en su libro del Príncipe en 1512, que la primera misión del príncipe nuevo es acabar con el príncipe viejo y toda su descendencia, porque los que se van vuelven. Se fue y volvió Lula, se fue y volvió Balaguer, y se fue y va a volver Donald Trump otra vez. Otra cosa interesante: Trump cumplirá 2 mandatos sin ser de manera consecutiva. Va a ser el segundo presidente en Estados Unidos que logra esta circunstancia, porque Grover Cleveland es el único que ha tenido 2 mandatos con un periodo interrumpido en el medio. Fue el 22º presidente de Estados Unidos, 1885-89, y fue 24º, 1893-1897. ¿Cuál es la reflexión de esta circunstancia? Lo primero, que queda claro que Biden no estaba apto ni para ser candidato ni para ser presidente. De hecho, ya los republicanos están pidiendo que dimita del cargo, es decir, que renuncie a la presidencia de Estados Unidos de manera inmediata, porque si tú no tienes las facultades para ser candidato a lo que aspiras, menos la tienes para ejecutar y dirigir y ocupar el cargo en el que estás aspirando. Entonces, otra cosa importante: división del Partido Demócrata. Ahí lo que se está jugando ya es el 28, se parece mucho aquí, porque al final, cuando se habla de la nominación de Kamala Harris, lo primero que hace Barack Obama y dice, no, vamos a buscar un candidato extraordinario. ¿Por qué? Porque él sabe que perfectamente si Kamala es la candidata ahora, queda proyectada de forma automática como candidata para el 28. En ese contexto, no habría posibilidad de mantener la hegemonía del liderazgo, y eso es lo que está en pleito, porque esta se perdió. Y finalmente, Estados Unidos establece y muestra lo que es el problema, el bemol, como dicen los músicos, del nunca jamás con 2 periodos. ¿Por qué? Porque el liderazgo no se impone, el liderazgo se construye. Y en efecto, porque usted mutila un liderazgo en un país cuando no tiene posibilidad de continuar, no necesariamente hay un relevo. Por eso usted tiene que ahora mismo el Partido Demócrata no tiene la fuerza electoral para presentar un candidato capaz de ganar, porque no hubo ni la asunción natural de un líder, pero tampoco hubo la fabricación de ese líder, porque si sabían, y al efecto lo sabían, que Biden tenía esos problemas y por un tema de edad se encaminaba al deterioro cognitivo, físico, perceptual, debieron desde el primer día fabricar un candidato capaz de detentar una candidatura robusta y fuerte para ganarle a Trump, que nunca dejó de hacer campaña y que al ser el blanco de la persecución demócrata le dieron la punta de lanza para ser lo que fue el candidato fuerte de los republicanos. En conclusión, presidentes dominicanos, entiendan que cualquier similitud Estados Unidos y lo que pueda aquí pasar es cuestión de la casualidad, pero el hecho cierto es que los presidentes y los partidos deben fabricar relevos que garanticen la continuidad, porque Donald Trump retornará, porque los demócratas no fabricaron un relevo a Biden capaz de ganar. Ahí se los dejo.